El realismo es de los pensamientos más antiguos en las relaciones internacionales. En este video me voy a enfocar en la parte económica, las relaciones económicas que van en conjunto con el realismo. Es importante ver que pues, es una tradición muy larga y este video va a ser un resumen muy básico, no va a llevar todo lo que es el realismo, pero espero que de aquí saques los puntos más importantes para economía política internacional. Entonces, primero, ¿cuál es el enfoque del realismo en la economía política internacional? Pues el enfoque es de los estados. El estado es soberano, el estado va a buscar siempre su propio interés y va a ir en función de esos intereses y de seguridad. La naturaleza de las relaciones económicas, el realismo ve esta naturaleza como una en conflicto. Esto quiere decir que las relaciones económicas entre los estados son de suma cero. Lo que gana uno, pierde el otro. Si yo gano algo es porque se lo quité a alguien. Si yo pierdo algo es porque alguien me lo quitó. Entonces, todo lo que yo gano lo pierde alguien y todo lo que yo pierdo, alguien lo gana. Entonces, es suma cero. La relación entre la economía y la política es un poco más complejo. Algunos piensan que el realismo no le importa la economía. Sí le importa la economía, pero el realismo lo que pone es la política arriba de la economía. La política siempre va a tener prioridad. La economía está ahí para darle riqueza a la política, le va a dar al Estado lo necesario para poder pues proteger sus intereses nacionales, para proteger la seguridad nacional. Eso es lo que le va a dar la economía al realismo. Y el realismo siente que no debes de separar el Estado de la economía porque el Estado necesita la economía para asegurar sus intereses y su seguridad nacional. Para empezar, vamos a hablar un poquito del mercantilismo. Este es uno de los pensamientos que se ve hasta un cierto punto dentro del realismo. Hay quienes hablan del realismo mercantilismo en la economía política internacional. Hay autores que no les gusta usar la palabra de mercantilismo para nada. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que es qué es el mercantilismo y por qué lo usamos como un complemento a la teoría realista. Bueno, primero era el pensamiento dominante desde el siglo XVI más o menos hasta el siglo XIX. Ya a partir del siglo XVIII-XIX entran otros pensamientos, pero sigue dominante hasta el siglo XIX el mercantilismo. Es una teoría de organización económica donde la meta es incrementar la riqueza de la nación. Y de alguna forma, incrementar la riqueza lo plantean como una acumulación sin realmente decir qué es lo que se va a hacer con esa acumulación, pero la meta es siempre estar incrementando la riqueza de la nación. Y eso lo vemos muchísimo en las colonias, en la época colonial, donde los países colonizadores extraían la riqueza de las colonias para incrementar su propia riqueza. El Estado es soberano. Vamos a recordar, estamos hablando de que ya desde el Tratado de Westfalia se considera un Estado soberano, autónomo y de alguna forma con derecho a proteger sus fronteras a partir de 1648. Entonces, cuando empieza el mercantilismo, también surge esta idea del Estado soberano. Las ideas principales del mercantilismo, bueno, uno fueron establecer colonias, eso está claro, sobre todo en el siglo XVI-XVII, controlar y regular el comercio. Aquí quieren tener el control de fronteras, ¿no? Aquí esta parte de la soberanía es muy importante, controlar y regular el comercio. No quiere decir que no va a comerciar, quiere decir que lo va a controlar y que siempre va a buscar que el comercio juegue a su favor y a sus intereses nacionales. Importar, extraer materia prima y exportar productos manufacturados, ¿no? Entonces, lo que quieres es solamente importar las cosas baratas y exportar cosas caras. ¿Por qué? Porque quieres una balanza comercial a tu favor, con superávit, ¿no? Entonces, si estás exportando cosas caras e importando cosas baratas, pues obviamente la diferencia siempre va a ser a tu favor. Entonces, aquí un pequeño esquema, lo que quieren es
más exportaciones, menos importaciones, sacar importar materia prima, exportar materia ya con transformación, ¿no? Como manufactura, y eso va a hacer que acumules en tu banco central, en la tesorería de tu estado, mayor oro y plata. Los principios fundamentales del mercantilismo es: uno, la riqueza se adquiere, no se crea. Entonces, para tener más riqueza, otra vez, se lo tienes que quitar a alguien, ¿no? A través del imperialismo, a través de exportaciones favorables, vas a tener mayor riqueza. No puedes crear más, la tienes que adquirir. Y entonces, para exportar más que importar, es totalmente permitido proteger la industria nacional. La economía es un juego suma cero, lo que pierde uno gana el otro, o al revés, lo que gana uno pierde el otro, y el énfasis en las ganancias relativas. ¿Por qué las ganancias relativas? Porque lo que dice el principio de mercantilismo es que no es suficiente que yo esté ganando si mi vecino gana más que yo. Yo necesito ser el que gana más que el vecino. Lo importante son estas ganancias relativas. ¿Por qué? Porque el que yo tenga más quiere decir que tengo mayor poder sobre los demás. Entonces, no es nada más ganar un poquito más o tener más o mejorar mi situación. Lo que yo quiero es, en relación a los demás, siempre estar a favor, arriba, mejores balanzas comerciales, mejor poder, mayor riqueza, mayor seguridad, ¿no? Tener el ejército más grande, etcétera. Los efectos positivos de la época mercantilista, pues uno, como tenían mercados garantizados con las colonias, incrementó muchísimo el comercio. Sí fue algo, podemos hablar de las primeras generaciones o, bueno, tal vez segundas generaciones de la globalización. No tenían mucha competencia porque finalmente la mayor parte del comercio eran con las colonias. Y las colonias limitaban los riesgos en las potencias. Entonces, pues en vez de estarse peleando los países europeos, sobre todo en el momento, entre ellos, lo que hacían era estar comerciando y teniendo con las colonias, ¿no? Incrementa el alcance comercial, pero también tuvieron muchos efectos negativos. Uno, limitante el comercio, porque no comerciaban fuera de estas balanzas positivas, entonces no ibas a comerciar salvo con los que les podías exportar productos caros e importar productos baratos. Limita el desarrollo industrial. Esto quiere decir, pues protegía las industrias. Al proteger las industrias, por ejemplo, los países europeos no permitían que las colonias tuvieran su propia industria, su tecnología, etc. Y finalmente, terminando el periodo colonial, pues hubo conflicto en las colonias y al momento que tienes los movimientos de independencia y que las colonias llegan a ser países independientes soberanos, tienes un patrón ya bastante arraigado en el sistema. Entonces, las colonias tienen un déficit comercial constante, no tienen liquidez porque toda la riqueza salió a los países colonizadores y no podían ingresar a los mercados protegidos porque tampoco tenían la tecnología y la forma de entrar. Entonces, ¿cómo se junta el pensamiento realista? Ya podemos hablar un poco de neomercantilista o muchos autores prefieren hablar de nacionalismo económico como este sistema económico en el realismo. Entonces, uno piensa que el sistema internacional es anárquico. El sistema internacional no te va a ayudar, no te va a proteger, no hay un gobierno global que va a asegurar que se sigan reglas, etcétera. Es un sistema de todos contra todos, por lo tanto, quieres que tu estado sea el más fuerte, el más seguro, el que tenga mayor potencia económica y también militar.
El Estado es el actor principal y es soberano. Aquí, si recuerdan, en el primer video hablamos de la parte metateórica, le va a dar muchísimo énfasis a el actor. Entonces, ese es principal y soberano. No es que no consideren otros actores, sino que no los consideran tan importantes como el Estado. El Estado es el principal. El juego es suma cero, entonces siempre estás con cautela de perder algo o de otorgar algo, porque si lo otorgas, quiere decir que alguien más lo gana. Y también, cuando quieres algo, pues no es que nada más lo vas a sacar de la nada, se lo tienes que quitar a alguien más, ya sean mercados o riqueza o poder. La balanza comercial positiva, y esto se ve en muchos estados en la actualidad. Quieren tener menores importaciones y mayores exportaciones. Quieren tener su balanza comercial siempre a favor para tener mayor riqueza y acumulación. Proteger la industria. Parte de lo que consideran de seguridad nacional es proteger esta industria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya sea que tu industria está muy, pues no es muy competitiva o no muy madura, entonces la puedes proteger para que madure y mejore tu industria antes de que abras mercados. Eso puede ser uno de las ideas detrás de proteger tu industria, pero también hay otros, por ejemplo, proteger tu seguridad alimenticia, ¿no? No querer importar toda la comida, porque dices, el día que yo que tenga enemigos, no me van a querer vender comida y no voy a tener comida. Entonces, aunque sea muy caro hacer tu propio, o sea, tener un sistema agrícola, o que sea muy caro mantener una producción alimenticia para tu país, prefieren protegerlo porque no se quieren quedar vulnerables a tener que importar comida, ¿no? Entonces, aparte de seguridad alimenticia, lo mismo con seguridad energética, lo mismo con seguridad de ciertos sectores. Por ejemplo, en épocas de guerra, muchos países dejaron de, bueno, promovieron o ayudaron a su industria manufacturera para poder seguir haciendo armas, también proteger la industria siderúrgica para no tener que estar importando acero, sino que tenga el acero necesario para manufacturar armas, pensando en seguridad nacional. Las ganancias relativas son las más importantes. No es que no sea importante ganar, pero lo más importante es ganar más que los demás. Si yo voy ganando, pero mi vecino gana más, entonces ahí me puede causar conflicto. Si pensamos en, por ejemplo, armas, si yo tengo un tanque y compro otro tanque, ya tengo dos tanques. Entonces, pues me siento bastante seguro como país. Pero si veo que el vecino tiene 8 tanques, me voy a preocupar, porque entonces digo, es que tiene muchos más tanques que yo, puede invadir, me va a ganar. Entonces, el que yo ya tenga un tanque nuevo ya no es importante si el vecino tiene 7 tanques nuevos. Entonces, esas ganancias relativas siempre va a ser parte de de esta teoría de juego que vas a estar buscando tener más y tener un análisis con el vecino para decidir si es una amenaza o no. Y finalmente, los acuerdos, o sea, el Estado realista o el pensamiento realista no dice que no existan o no se pueden tener acuerdos comerciales y políticos. Lo que dice el pensamiento realista es, claro, los países van a entrar a acuerdos comerciales, acuerdos políticos, van a firmar alianzas siempre y cuando le convenga. Pero como no hay un gobierno mundial que les va a hacer cumplir sus promesas, el día que no le convenga, se va a salir.
Entonces, el Estado va a firmar un acuerdo, va a entrar a un convenio y se va a quedar ahí mientras le convenga. Pero en el momento no le convenga, se va a salir. Entonces, no es que el realista piensa que no se pueda, simplemente piensa que no son permanentes estos acuerdos o estas situaciones, porque al momento que un Estado no le conviene, se va a salir y se desmorona el acuerdo. Y finalmente, hay algo importante dentro de del pensamiento realista. El pensamiento realista dice que en momentos de estabilidad ha sido cuando hay un hegemón, una hegemonía que puede imponer reglas sobre los demás países. Entonces, en estos casos, voltean a ver Inglaterra en el siglo, sobre todo 17, 18, que era el hegemón y que esa hegemonía daba estabilidad a los países europeos para que se llevaran a cabo, como que ellos asentaban las reglas, imponen el estándar oro, imponen qué tanto van a abrir o cerrar mercados, qué tanto van a haber aranceles o no, porque tiene el poder para hacerlo. Y como le conviene los mercados abiertos, van a tratar de forzar y hacer que todos tengan mercados abiertos para esa estabilidad. Volteamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial, esa hegemonía la mantiene Estados Unidos y también ponen las reglas, ¿no? El sistema Bretton Woods, el sistema monetario internacional lo va creando y también el sistema comercial para que se mantengan abiertos los mercados y eso logra una cierta estabilidad. Entonces, el realismo dice sí puede haber orden cuando hay una hegemonía, una estabilidad hegemónica que va a imponer ese orden.